Buenas tardes, jóvenes. Así como todos los trabajos que estamos presentando, no se deben de olvidar de colocar la semana a la que corresponde. Esta es la semana del 24 al 28 de mayo. También no se deben de olvidar de colocar sus nombres. El tema que vamos a estar viendo es límite y continuidad, funciones discontinuas. Entonces, antes que nada, como siempre, estamos compartiendo una actividad de tal forma que podamos entender el tema del que estamos tratando. Y dice, compartimos la siguiente situación. Tarifas de estacionamientos. Juan es nuevo en un lugar de trabajo. Cobrará en un estacionamiento privado lo que corresponde en tiempo por vehículo estacionado. El estacionamiento para autos cobra una cuota fija por hora, aun cuando solo se utilice el estacionamiento durante una fracción de ese tiempo. El cobro por hora del estacionamiento es $8. Ayudemos a Juan a comprender el modo de pago por el tiempo que cada vehículo es estacionado en el lugar. Continuamos una tabla correspondiente al pago, f de x dólares por x horas de estacionamiento. Entonces, si analizamos nosotros la situación que va a ocurrir en el estacionamiento, por ejemplo, 0 horas, 0 guaraní. 0,5 horas, o sea que la mitad de una hora sería $8. 0,75 también $8. Una hora es $8. Una hora, 25, porque ya supera las una hora, ya serían $16. 1,5 también $16. 2 horas ya sería $16. 2,2 sería ya $24. 9,6 también sería $24. 3 horas sería $24 y 3,6 sería $32. Entonces vemos que va aumentando de 8 en 8 el valor. Ahora, vamos a analizar lo que ocurre acá. Y dice ahí, escribimos en un gráfico la función para las tarifas que se deben pagar. Vemos entonces que desde 0 hasta una hora el valor que tienen que pagar es $8. Desde pasado las una hora, cualquier sea el tiempo hasta las 2 horas, también es de $16. Lo mismo con el 3, que sería $24, superando 4 sería ya $32. Entonces, expresamos la forma de pago por estacionamiento gráficamente, lo podemos visualizar mediante este gráfico, ¿verdad? Manteniendo la variable continua de X en horas y teniendo como referencia la tabla de pagos, observamos que inmediatamente después de haberse cumplido un número entero de horas de estacionamiento, se produce un salto en los valores de la función pago, pues se pasa inmediatamente de 0 a 8, de 8 a 16, de 16 a 24. Así se paga lo mismo por media hora de estacionamiento o por una hora de estacionamiento, $8, pero no se paga lo mismo por una hora, que es $8. El estacionamiento, que por una hora y media el estacionamiento es de 16. Entonces, describimos las características del gráfico. En este caso, como ya se dijo, el gráfico se representa por cada hora cumplida. Un salto en los valores, por lo que se puede observar que no representa una función continua. La describimos como una función escalonada. Entonces ese tipo de gráfico se llama escalonada, no continua o discontinua. Entonces estudiemos la función, la continuidad de la función que estamos teniendo, que es x al cubo menos 4x sobre x menos 2. Entonces, teniendo presente que una función racional es continua en cualquier punto cuando la función del denominador no es 0. Acuérdense que cuando tenemos fracciones, esto que estoy teniendo acá debe ser distinto de 0. Por eso dice acá, no es 0. En este caso, el denominador de la función es x menos 2. Estudiamos la continuidad en el punto x igual a 2.
Entonces, f de 2 es igual a, reemplazamos en nuestra ecuación, en el lugar de la x, vamos colocando los valores y vemos que acá nos da 0 sobre 0, significa que es indeterminado, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando que nosotros podemos levantar la indeterminación. Entonces, en este caso, decidimos que en x igual a 2 la función es discontinua. Ahora calculamos el límite de la función en el entorno a x igual a 2. Entonces, levantamos la indeterminación factorizando el numerador. Entonces, en este caso, factorizamos el numerador, tenemos un factor común, sacamos el factor común que es x al cuadrado menos 2, y luego acá estamos teniendo lo que se conoce como una diferencia de cuadrados. También tengo que resolverlo. Entonces, una vez que nosotros resolvemos la diferencia de cuadrado, ahí podemos observar que el denominador puedo simplificar con este valor que es x menos 2, y nos queda x por x más 2. Luego reemplazamos nuevamente esa función por 2 y nos da que en primer lugar tengo que sumar esto que es 4. Y 4 por 2 debo de multiplicar y nos da 8. Entonces vemos que x igual a 2, la función no está definida, pero que existe un límite para ese valor que es igual a 8. Entonces, si nosotros representamos gráficamente, vemos que es esta la curva que estamos teniendo, pero en el punto 0 hacemos un círculo porque no está definida para ese valor, ¿sí? Porque inicialmente cuando nosotros reemplazamos el valor nos dio 0 sobre 0, pero al levantar la indeterminación pudimos obtener la función que continúa esta expresión. Dice pues, en este caso se dice que dicha función tiene una discontinuidad evitable, ¿sí? Porque después de factorizar nosotros pudimos obtener el límite de esa función. Entonces se dice que es una discontinuidad evitable. Ahora, estudiamos la continuidad de la función f de x para 1 sobre x. No se olviden, siempre se analiza el denominador. Entonces, teniendo nuevamente presente que una función racional es continua en cualquier punto, cuando la función del denominador no es 0, en x igual a 0 tiene una discontinuidad inevitable, ya que no cumple con las condiciones de continuidad. En este caso vemos, si nosotros calculamos f de 0, nos da 1 sobre 0, no está definida o no es indeterminada. Cuando nosotros calculamos el límite también nos da 1 sobre 0, o sea que no existe límite en este punto. Por lo tanto, por lo que no se puede levantar la indeterminación. En este caso no obtenemos que sea indeterminado, ¿sí? Entonces vemos el gráfico. En este caso discontinuidad inevitable en x igual a 0. Vemos que este es el gráfico que se nos presenta. Entonces esta función es discontinua con salto infinito, ¿sí? Bueno, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Estudiamos la discontinuidad de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 si x es mayor o igual a menos 2 y x menos 2 si x es menor o igual a menos 2. Entonces la función que está definida en x igual a menos 2 es, reemplazamos en esta función y tenemos 2 al cuadrado menos 1. Acuérdense que 2 al cuadrado su base es negativa, exponente par, potencia es positiva, entonces va a ser 4 menos 1 que nos da 3. Ahora, calculemos los límites cuando x es igual a menos 2, ¿sí? Entonces nuestra función es x al cuadrado menos 1. Reemplazamos, tengo 4 menos 1 que es igual a 3. Ahora, para el valor negativo sería x al cuadrado menos 2, que sería menos 2 y eso nos da como valor menos 4. Entonces los límites tanto por la derecha como por la izquierda no son iguales, ¿sí? Por lo tanto, no existe límite. Cuando nosotros reemplazamos en ambos, tanto por la derecha como por la izquierda, vemos que los valores no nos dan el mismo valor, porque acá nos dio un valor 3 y acá nos dio un valor menos 4. No son iguales, entonces no existe límite en esta función. Bueno, seguimos con nuestra teoría. Y tenemos acá el gráfico.
Si ustedes se fijan, la función f de x tiene una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a menos 2. Acá tenemos, es finito y acá es abierto, ¿sí? El valor porque no está definida para ese punto. Bueno, dice que esta es una función discontinua con salto finito. Resumimos de forma general. Hemos estudiado dos tipos de discontinuidad de funciones. Una discontinuidad evitable, si existe el límite de la función en el punto y puede ser redefinido o salvado la indeterminación del mismo. Entonces decimos que la discontinuidad es evitable. Ahora tenemos una discontinuidad inevitable si no existe el límite de la función en el punto x igual a a. En este caso tenemos dos tipos de discontinuidad, que puede ser de salto infinito si alguno de los límites laterales vale infinito y de salto finito si los límites laterales existen y son finitos pero distintos. Entonces tenemos dos tipos que debemos de reconocer. Entonces una función es discontinua en un punto cuando no existe el límite en el punto x igual a a. O existe dicho límite que no coincide con el valor de la función f de a. Entonces decimos que es discontinuo cuando se cumplen estas dos características. Bueno, siguiendo, tenemos nuestro ejercicio, dice las actividades de evaluación, asocia cada gráfico con un tipo de discontinuidad. El número 2 en este caso es una discontinuidad evitable porque acá podemos visualizar que solamente para ese punto no tiene valor, pero sí para las demás. El número 3 es inevitable con salto finito. Acuérdense de las dos que vimos, que en este caso es salto finito, que es la situación que estamos visualizando acá. Vamos a analizarlo otra vez para que ustedes lo puedan atender. Acá dice función discontinua con salto finito. Entonces, por esa razón, esa es la que corresponde a la número 3. Y por último tenemos que es inevitable y es con salto finito, porque no podemos definir el valor al que se acerca esa función. Entonces, en ese caso es una función inevitable, no tiene solución, no podemos representarlo. Ahora, acá dice, asocia cada imagen de la derecha con la afirmación de la izquierda. Analizando, yo encontré, en el primer caso, por ejemplo, asocié con el número 3, porque si ustedes se fijan, es una función discontinua, pero es evitable en este punto cuando la x vale 1. Por esa razón, siempre ustedes fíjense en la parte del valor y acá en este punto es 1, ¿sí? Entonces, acá es discontinua en x igual a 2 y x igual a 0. Para mí es esta función que estamos teniendo acá, que es discontinua en x igual a menos 2 y en x igual a 0. En el siguiente encontré que es el número 2, que es esto que estamos viendo acá, es una función discontinua en x igual a 2. Y por último, tengo que esta es una función discontinua en x igual a menos 2 y en x igual a 2, ¿sí? Que es la que estamos observando acá. Bueno, después nos pide analizar la función. En este caso voy a borrar porque lo vamos a definir juntos. Acuérdense que para que yo pueda definir la función tengo que demostrar si es evitable o es inevitable. En este caso vemos que en el segundo caso es parecido mucho al que teníamos en la x igual a 1 sobre x, que no pudimos levantar la indeterminación. Pero en este caso, por ejemplo, si yo igualo el denominador, voy a tener dos valores. X al cuadrado menos 36 es igual a 0. Al resolver voy a tener x más 6 y x menos 6 igual a 0. Entonces voy a tener un valor de la x que va a ser menos 6, o sea que para ese valor me va a dar 0, y para el otro valor va a ser más 6, también me va a dar 0. O sea que sea cual sea el valor que yo le ponga, me va a dar como resultado 0. ¿Qué ocurre? Que cuando yo coloco estos valores, cuando yo le doy valor menos 6, me va a salir f de menos 6, va a ser menos 6,
sobre menos 6 al cuadrado menos 36. Acá me va a dar menos 12. Y acá me va a dar 0. En este caso, este va a ser inevitable. Inevitable, ¿sí? En la segunda situación, cuando yo le doy valor f igual a más 6, entonces va a ser más 6 menos 6 sobre más 6 al cuadrado menos 36. En este caso me va a dar 0 sobre 0. Y 0 sobre 0, acuérdense que es indeterminado, ¿sí? Puedo levantar esa indeterminación y obtener un límite. Tenemos dos situaciones en este caso. Tengo la inevitable y tengo la evitable, que es la indeterminada. Entonces, hallo el límite de esa función, límite cuando x tiende a 6 positivo, porque con el menos 6 nos dio que es inevitable. Entonces, reemplazo en la función x menos 6 sobre x al cuadrado menos 36. Y acuérdense que ya demostramos que es indeterminado, porque nos dio 0 sobre 0. Entonces voy a factorizar de tal forma a poder levantar la indeterminación. En el denominador tengo lo que se conoce como diferencia de cuadrados. Entonces ahí voy a poder simplificar y me va a quedar límite cuando x tiende a 6 de 1 sobre x más 6. Entonces ahí al reemplazar me va a dar 1 sobre 6 más 6, o sea que me va a dar 1 sobre 12. En esta situación, en este valor, yo voy a poder demostrar que es indeterminado, que la función es continua, porque pude levantar su indeterminación. Pero en esta situación, voy a dejar que ustedes lo realicen, porque lo van a realizar de la misma forma que se realizó con el ejercicio 1 sobre x, que es la que estamos teniendo acá, ¿sí? Entonces van a hacer el mismo proceso que este ejercicio que tenemos acá, que ¿sí? Entonces lo van a analizar así como estamos teniendo acá. Van a calcular primero la función para el valor, porque el mismo valor se considera, sería un número sobre 0, que en este caso no está definida, y luego el proceso, y luego van a colocar esa conclusión que están visualizando. Y eso es lo que les voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan hacer. Y cualquier observación o cualquier pregunta que deseen hacer, voy a estar esperando. Este es del ejercicio 1, que es el que le acabo de resolver. Y queda a cargo de ustedes solamente esta actividad que estamos teniendo acá. Bueno, espero que puedan ver el video, que puedan comprenderlo, y cualquier consulta voy a estar esperando. Voy a dejar de grabar ahora para quedarme a conversar con las que ingresaron a la clase.